Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a esta mesa redonda sobre atención primaria que damos oficialmente como abierta en estos momentos. Esta mañana me he enterado de que tenía que desarrollar las funciones de presidente de mesa por la enfermedad que ha sufrido el doctor Carlos Infante y al que le resulta imposible asistir esta noche. Aunque él se encuentra perfectamente en este momento, tanto en el terreno físico como en el terreno mental, sus médicos le han recomendado que no acuda esta noche. Yo esta noche tengo un hándicap bastante importante y es que no creo que llegue ni siquiera al 50% de la prestancia intelectual y de la elegancia que tiene Carlos Infante en este tipo de eventos. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Si tengo algún defecto, le ruego a los señores académicos, tanto numerarios como correspondientes, que me lo señalen. Gracias. Y agradezco también al doctor José Antonio Milán y al doctor Jorge Domínguez Rodiño en esta noche tan especial. Muchas gracias de nuevo y procedo a la primera tarea formal que tengo esta noche, presentar a la primera ponente. Y para ello me van a permitir que me acerque. Sí, vale. Bienvenidos de nuevo a esta mesa redonda titulada Atención primaria, algo más que la prescripción de medicamentos. Y vamos a proceder a la presentación de la primera ponente, nuestra querida doctora Reyes Moreno Pérez de Tudela. Aquí la ven junto a su padre en una foto relativamente reciente, porque su padre pues ha desaparecido hace pocos meses. Desde que llegó Reyes a la consulta de atención primaria, cuando estaba en sexto, en el rotatorio de atención primaria, nos dimos cuenta de que era una alumna distintiva. Había realizado sus estudios secundarios en el Colegio Alemán de Sevilla y tenía ya entonces el grado de Proficiency en alemán y de Advanced en lengua inglesa. Eso la capacitaba para ejercer la medicina clínica o la gestión clínica en cualquier país europeo. No contenta con eso, durante el grado optó a una beca específica en la Universidad Francisco de Vitoria para realizar el máster en liderazgo universitario. De tal forma que cuando yo la recibí en sexto, era prácticamente médico y tenía el grado máster en liderazgo universitario. Gracias a las buenas relaciones que tenía con el servicio de pediatría de Virgen del Rocío, Reyes consiguió el primer premio en comunicación oral en el Research Day de la jornada de investigación de la Facultad de Medicina de Sevilla en el año 2023, con un estudio sobre endocarditis infecciosa. Está en desarrollo de su tesis doctoral titulada Prevalencia de la soledad y valor pronóstico en pacientes mayores ingresados en medicina interna, que dirigen los profesores Juan Bosco Barón Franco y Máximo Bernabeu Vittel, que como saben ustedes están adscritos al Servicio de Medicina Interna de Virgen del Rocío. Hemos hablado con ellos y para que esta primera actuación académica de Reyes sea un primer jalón formativo en su itinerario para obtener el grado de doctor en medicina. Al proyecto de la tesis le acaban de conceder un primer premio en categoría de investigación en el sector sociosanitario por parte de la Fundación Domus Vi, a ella y al Servicio de Medicina Interna. A pesar de lo joven que es, Reyes tiene ya 2 artículos en PubMed, 2 entradas en PubMed, y es residente de tercer año en el Centro de Salud de Candelaria, bajo la tutoría clínica de doña Araceli
Pérez Rodríguez y bajo la dirección de nuestra querida y admirada Paloma Porras Martín. Bueno, les dejo ya a ustedes con la doctora Reyes, que va a hablar sobre la soledad como entidad clínica, formas y prevalencia. Bienvenida a esta casa, espero que sea la primera de tus colaboraciones. Buenas noches. Bueno, puedo ir empezando sin la presentación. Excelentísimos, ilustrísimos señores académicos, doña Inmaculada Gabaldón, estimadas señoras y señores, ilustrísimo doctor Manuel Ortega, en primer lugar darle las gracias por confiar en mí, por apostar por mí y por esta calurosa presentación que le agradezco en el alma. Bueno, en cuanto me digáis, empezamos. Vale. Estupendo, claro, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Soy Reyes Moreno Pérez de Tudela, médico residente de Medicina de Familia en el Centro de Salud La Candelaria y en el Hospital Virgen del Rocío. Bueno, esta noche me gustaría hablarles sobre la soledad como entidad clínica y las formas y prevalencias que tiene la soledad. Primero, antes de nada, quería empezar con una frase del padre jesuita José María Rodríguez Olaizola, que dice que una de las experiencias más universales y más humanas que podemos tener es la soledad. Es una peculiar compañera de camino, un sentimiento complejo que a veces trae paz, pero que en otras ocasiones nos abruma, sin que sepamos muy bien qué hacer con eso que remueve en nosotros. Quiero hacer un recorrido por una definición de la soledad, de las múltiples que hay, cuál es el contexto actual, qué es el envejecimiento y la soledad, cuáles son sus factores desencadenantes y factores de riesgo, qué consecuencias tiene la soledad en las personas, en nuestros pacientes y en la clínica, los pacientes pluripatológicos y la soledad, y luego contarles un poco cuál es mi proyecto de estudio. Bueno, pues como les he comentado, la soledad tiene múltiples definiciones, ¿no? Y yo quiero empezar diciendo que los seres humanos somos seres biopsicosociales y que tenemos una necesidad intrínseca de relacionarnos con los otros y de sentirnos valorados por el resto de las personas. Entonces, cuando esta necesidad no es suplida, es cuando surge la soledad. Que he elegido la definición de Vicente Madoz, que dice que la soledad es el convencimiento de ser excluido, de no presentar interacciones y de carecer de compañía para el desarrollo de las actividades. Entonces, aquí es importante señalar dos conceptos que son diferentes. Uno es estar solo y otro es sentirse solo. Estar solo haciendo referencia al aislamiento físico, a personas que tienen menos compañía social, que no siempre tiene por qué ser algo negativo, puede ser una soledad deseada, buscada y que tenga sentimientos positivos en la persona, y no es lo mismo que sentirse solo, que hace referencia, como hemos mencionado antes, a este sentimiento de que las necesidades sociales que esperábamos pues no están cubiertas. Entonces, no todas las personas que están solas se sienten solas y viceversa, no todas las personas que se sienten solas tienen por qué estar solas, pero sí que es verdad que el aislamiento físico favorece el sentimiento de soledad. ¿Dónde nos encontramos ahora? Pues nos encontramos en una Europa que tiene un aumento de la población envejecida. Concretamente, en España hoy, mayores de 65 años, hay un 20,1% de personas y en 2050 se estima que haya un 30,4%. Por lo tanto, hay un aumento de la población envejecida y además hay un aumento de la esperanza de vida, que esto conlleva a más enfermedades y más necesidades asistenciales. Se ha demostrado que la prevalencia de la soledad es mayor en el grupo etario de personas mayores de 65 años. Actualmente en el mundo, más o menos la prevalencia de la soledad en Estados Unidos es de un 17%, en Australia un 30% y en España de un 8%. Entonces, esta soledad y esta vulnerabilidad social y el aislamiento físico hacen que tenga una alta morbilidad y mortalidad en la persona, lo cual se ha visto también muy reflejado en la pandemia COVID-19 y se considera ahora mismo un desafío de salud pública, pues se considera que la soledad es un factor de riesgo casi igual para morbilidad y mortalidad que el consumo de alcohol y tabaco, que la obesidad y que la malnutrición.
Entonces yo ahora, dado que la soledad es más prevalente en personas mayores de 65 años, quería abordar cómo influye el envejecimiento en la soledad. Se definen 3 crisis asociadas al envejecimiento: crisis de identidad, de autonomía y de pertenencia. De identidad porque cambian los roles de la persona, de autonomía porque empieza a haber un deterioro físico y cognitivo y hace que la persona sea menos autónoma, y de pertenencia porque cambia el estamento social en el que se encuentran. Entonces, generalmente la soledad en el envejecimiento suele ser una soledad no buscada. Es una soledad producida no solo por el hecho de estar solo, sino también como aislamiento físico, sino también como una profunda soledad del ser. Entonces, yo he elegido los factores desencadenantes, dividirlos en 4 partes. Uno es la enfermedad, el siguiente el deterioro funcional, la disminución de las relaciones sociales y por último la jubilación. Y los 4 están relacionados entre sí. Enfermedad, ¿por qué? Porque con esta mayor esperanza de vida y mayor longevidad hay un aumento del deterioro físico y cognitivo, hay mayores enfermedades, lo cual hace en la persona tener un aumento de dependencia de los demás y mayor grado de discapacidad, que hace tener un grado de incomprensión y por lo tanto además también influye en la mala percepción de la salud de uno mismo. Esta enfermedad conlleva un deterioro funcional que genera una limitación física y que, unido a las barreras arquitectónicas que puedan tener los edificios, promueven un mayor aislamiento, lo cual genera un sentimiento grande de indefensión. ¿Qué pasa con la disminución de las relaciones sociales? Pues que hay fallecimiento de coetáneos y lo más importante que afecta a la soledad o al sentimiento y autopercepción de soledad de una persona es la pérdida del cónyuge. Además, en este momento las relaciones familiares suelen ser más escasas porque los hijos se independizan, se van de casa y cambia un poco el modelo de familia. Lo cual, además de generar una gran tristeza y un proceso de duelo, hace que la persona tenga un mayor sentimiento de abandono. Y el momento de la jubilación, pues unido a todo esto, hace que haya un mayor tiempo libre, una disminución de los ingresos y una consecuente desvalorización personal. Por lo tanto, teniendo en cuenta los factores desencadenantes, ahora pasaríamos a los factores de riesgo de tener mayor autopercepción de soledad, que serían la edad avanzada, el género femenino, residir en el medio rural, un nivel socioeconómico bajo, un nivel educativo bajo, baja calidad de las relaciones sociales y luego, muy importante, la falta de afiliación religiosa. ¿Qué consecuencias tiene ahora la soledad en la clínica? Pues que las personas que tienen mayor autopercepción de soledad tienen más susceptibilidad de enfermar, tienen una menor adherencia terapéutica, mayor frecuencia de visitas médicas y un aumento del tiempo de hospitalización. Además, las personas que se sienten solas tienen diferentes consecuencias a nivel clínico, tanto psicológico, psiquiátrico, neurológico, cardiovascular, endocrino y metabólico, y también afecta a la fragilidad y a la sarcopenia. Entonces, en cuanto a lo psicológico, las personas que se sienten solas suelen tener mayores sentimientos negativos, mayor vulnerabilidad al estrés, mayor hostilidad, lo cual hace que tengan una disminución de la capacidad de autorregulación. Por lo tanto, la soledad se convierte en un factor de riesgo para malnutrición, obesidad, alcohol, tabaco, una menor realización de actividades físicas y todo lo que esto conlleva en el organismo. A nivel psiquiátrico, las personas que padecen soledad tienen mayor prevalencia de tener enfermedades psiquiátricas y, sobre todo, mayor prevalencia de depresión. Si bien la depresión es una enfermedad la cual tiene un tratamiento concreto y la soledad no, se ha visto que la soledad aumenta los síntomas depresivos, pero sin embargo la depresión no aumenta la percepción de soledad. En cuanto a las consecuencias que puede tener a nivel neurológico, es precursor del deterioro cognitivo y además afecta en la alteración del sueño, en la cantidad y en la calidad del sueño. Todo esto y la percepción de soledad hace que haya consecuencias a nivel cardiovascular, siendo las personas que padecen soledad o que tienen autopercepción de soledad con mayor riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque hay un aumento de las resistencias vasculares periféricas, lo cual hace un aumento de la tensión arterial y, unido a eso que hablábamos antes de los malos hábitos de vida y menor actividad física, pues un aumento también de la hipercolesterolemia y de la hipertrigliceridemia. A nivel endocrino inmunológico hay una desregulación del eje hipotálamo hipofisario adrenal con un aumento del cortisol, que también tiene consecuencias en el riesgo cardiovascular y en el riesgo de enfermedad coronaria, y una disminución de la sensibilidad glucocorticoide, que favorece la inflamación crónica, aumentando las enfermedades inflamatorias y las enfermedades crónicas. Además, todo esto
nos puede conllevar, y el envejecimiento, a un aumento de la fragilidad. Una fragilidad entendida como un síndrome de deterioro físico, de metabólico y de diferentes enfermedades. ¿Qué pasa? Que no hay una asociación realmente clara entre la fragilidad y la soledad, pero sí es verdad que las personas que se sienten solas suelen tener menos inactividad, por lo tanto, mayor grado de fragilidad y mayor grado de sarcopenia. Entonces, pues las personas que teóricamente tienen más soledad son personas mayores de 65 años y a nosotros en la clínica lo que nos interesan es que suelen ser pacientes pluripatológicos, polimedicados y potencialmente frágiles, con factores de riesgo grandes de complicaciones intra- y extrahospitalarias y un aumento en el riesgo de caídas. Los ingresos suelen ser de 10 días o más, generalmente en invierno, y producido por reagudizaciones de sus enfermedades crónicas o descompensaciones de las mismas. Entonces es importante para nosotros como médicos hacer, tanto en los servicios de medicina interna como desde la consulta de atención primaria, una valoración integral de los pacientes, que no sea solo ver cómo están a nivel clínico, funcional y cognitivo, sino también preguntarles si se sienten solos, porque yo no sé si ustedes en algún momento de su trayectoria profesional habrán preguntado a algún paciente si se siente solo, teniendo en cuenta todas las consecuencias que esto tiene en la práctica clínica. Por lo tanto, es importante saber que la soledad aumenta las exacerbaciones de los síntomas, compromete una rápida progresión de la enfermedad, un aumento de los reingresos hospitalarios, un aumento en el tiempo de la hospitalización y, por lo tanto, un gran incremento de los recursos sanitarios. Bueno, y teniendo todo esto, que es todo muy negativo y que parece que mal vamos con los pacientes que tienen soledad, pues en contraposición a eso, las conexiones sociales son un factor protector tanto de enfermedades psiquiátricas como neurológicas, endocrino-metabólicas, a nivel cardiovascular y a nivel de la sarcopenia y soledad, ¿no? Entonces hay muchas, después de la pandemia del COVID y los gobiernos cada vez van tomando más en cuenta este desafío y esta epidemia, pues se están haciendo muchas investigaciones y se están promoviendo muchas actividades. Los países como Japón y como Reino Unido tienen ya un ministerio de soledad y la Organización Mundial de la Salud ha creado una red de ciudades amigables con las personas mayores. Tiene una efectividad limitada las actividades que se están haciendo, pero sí que están avaladas las videoconferencias y las teleasistencias en pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio, que disminuyen la soledad, programas de mindfulness y el programa Listen, que es un programa pionero en Reino Unido, que lo que hace es aumento de escucha de las personas que se sienten solas. Bueno, y después de todo esto, yo, sabiendo y habiendo leído y habiendo investigado, ¿ahora qué? ¿Qué me planteo? Bueno, pues gracias a los doctores, al doctor Bosco Barón Franco y al doctor Máximo Bernabeu, hemos propuesto un estudio que trata sobre la prevalencia de la soledad y el valor pronóstico en pacientes ingresados en medicina interna. Es un estudio observacional, descriptivo y transversal, cuyo objetivo principal es conocer la implicación que tiene la soledad autopercibida en el pronóstico de los pacientes ingresados en los servicios de medicina interna y cuyos objetivos secundarios son la prevalencia de la soledad, las características clínicas, sociales, funcionales y pronósticas y las diferencias entre los pacientes con sensación de soledad y sin ella. Muchísimas gracias. Un asistente le quiere hacer alguna pregunta a la doctora Reyes, al final de la sesión lo podrá hacer libremente. Gracias, Reyes. Bueno, paso a la segunda tarea formal que tengo esta noche, que es hacer una presentación, una aportación dentro de la mesa redonda de atención primaria. Y nuestra aportación, nuestra conferencia, la hemos titulado Boticarios, General Practitioners y Médicos de Familia. El objetivo de esta charla, de esta conferencia, es señalar una serie de hitos históricos
que expliquen la génesis y el desarrollo de la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Y para eso vamos a hacer un primer salto en el tiempo hacia el año 1815 en Inglaterra, donde estaba como regente el rey Jorge IV, porque su padre, el rey Jorge III, estaba gravemente enfermo. En ese momento había cuatro tipos básicos de sujetos que prestaban salud. Los physicians, los médicos clásicos convencionales, los surgeons, los cirujanos, los apotecaris, los boticarios, los farmacéuticos actuales, que eran profesionales que tenían conocimientos de la química que se estaba desarrollando en ese momento y sobre todo que tenían una cualidad sociológica muy importante que los médicos de familia, aún en el siglo XXI, estamos luchando con ella, es que eran muy accesibles por la población, sobre todo en zonas rurales. Y finalmente las midwives, las matronas, que como saben ustedes se dedicaban al parterío. Para ilustrar la diversidad formativa y el ejercicio tan dispar que había en esta época, vamos a ver la carrera profesional de un médico tipo. Y hemos elegido como médico tipo nada más y nada menos que a Sir Edward Jenner, el descubridor de la vacuna. Aunque la vacuna esta noche a nosotros, digamos, no nos interesa en absoluto. En el año 1770, cuando ya Jenner tenía 25 o 30 años, estuvo varios años en Londres formándose con el doctor John Hunter. Él le dio un certificado de estudios médicos. Eso le permitió 3 años después actuar como cirujano rural en un pueblo cercano. En 1789 es elegido Fellow de la Royal Society, pero no por un trabajo biosanitario, sino por un trabajo en la biología del cucu. En 1792, ya con más de 20 años, 25 años de vida profesional, el doctor Edward Jenner recibe un diploma en medicina por la Universidad de St. Andrews en Escocia. Y en 1796 es cuando experimenta con la vacuna, esto lo saben ustedes, y no lo vamos a revisar esta noche. En el año 1813, casi con 40 años de vida profesional, Jenner recibe el título honorario de doctor en medicina por Oxford. Tiene diversas circunstancias biográficas después, y finalmente en el año 1821, 2 años antes de la muerte, recibe el título de Physician Extraordinary por parte del rey Jorge IV. Verán ustedes que quizá el médico más insigne de esta época tuvo diversos jalones formativos que no estaban claros en absoluto. Es un momento científico en que existe, finales del 18, principios del 19, un tránsito de la alquimia a la nueva teoría atómica de John Dalton, el nacimiento de la nueva química. Es un espacio temporal de una verdadera revolución científica. Hay revolución científica en química, un enfoque de tipo analítico en el estudio de las sustancias con descomposición y recomposición de las mismas, y se va imponiendo lo que se llama la terapia química. Pero ¿quién sabía más terapia química? Sabían más terapia química los farmacéuticos, los boticarios. Se descubre la urea, el cromo, la vacunación, como saben ustedes, y se ponen las bases de la química orgánica. También imperaba una doctrina pseudocientífica en aquellos años finales del 18, principios del 19, que era el brownismo, impulsada por un médico inglés que hablaba de que la enfermedad era un desequilibrio entre 2 fuerzas internas, entre la estenia y la astenia. Fue famoso, digamos, en Europa continental y en Inglaterra, pero rápidamente estas teorías fueron absorbidas por el desarrollo de la química clásica y de la medicina observacional. Se estaban utilizando drogas ya en ese momento: quinina,
morfina en la época preanestésica, y como todos ustedes recordarán, William Withering en el año 1785, claramente finales del 18, empezó a utilizar extractos de Digitalis lanata en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Hemos tratado de dibujar este contexto científico de efervescencia, y en el año 1815 el Parlamento británico, revestido de un alto grado de pragmatismo, emite lo que se llama la Ley de Boticarios. Aquí le traigo algunos extractos del texto. Fue en julio de 1815 y ellos dicen, sobre todo las personas que no pertenecían al mundo de la salud, que podían leer la importancia y la magnitud de esta medida y que ellos debían entender por práctica general o por general practice la unión de la práctica de la medicina, de la cirugía, en algunas ocasiones de la farmacia y en algunas ocasiones también del parterío. Y eran los conocimientos básicos de lo que ellos llamaban los Junior Fellows del College of Physicians, los becarios menores del Colegio de Médicos. Por lo tanto, el Parlamento británico en el año 1815 sanciona legalmente la capacidad de hacer medicina general a los boticarios de principios del siglo XIX en Inglaterra, por sus conocimientos en química y sobre todo por algo desde los que hablará después la doctora Inmaculada Gabaldón, por la tremenda accesibilidad que tenían sobre todo en el mundo rural. Eran mucho más accesibles que los physicians y que los surgeons. Pero sigamos transitando en el tiempo y llegamos hasta la reina Victoria, que llega al poder, digamos, en el año 1837. En el año 1859, un ricachón muy inteligente de Liverpool, William Rathbone VI, tiene la mala suerte de que su primera esposa se ponga gravemente enferma con un accidente vascular y se quede en cama. Este hombre, que era muy amigo, muy conocido de Florence Nightingale, la gran enfermera inglesa del siglo XIX, pues se da cuenta rápidamente de que no puede con aquel escenario. Habla con Florence Nightingale y Florence Nightingale le recomienda que contrate a una enfermera que se había formado en Londres, en St. Thomas, la señorita Mary Robinson. Es posible, señores, es posible que Mary Robinson sea la primera cuidadora formal del mundo contemporáneo. Ni que decir tiene que habían existido anteriormente órdenes religiosas que cuidaban enfermos, pero con valores espirituales, con valores religiosos, y que si recibían estipendios era por caridad. Mary Robinson tenía un contrato para cuidar a la mujer de Rathbone VI. Muere la primera mujer de William Rathbone, y en el año 63, y siguiendo con esta amistad con Florence Nightingale, Rathbone da dinero, mentoriza la fundación de la primera escuela de enfermeras comunitarias de Inglaterra en Liverpool, en el año 1863. Un profesor de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla, el profesor Manuel Ángel Calvo, que aunque se llame igual que yo, no somos familia, tuvo la bondad de secundar estas hipótesis y publicamos ambos un artículo en inglés en una revista internacional de enfermería. Pero saltemos algunos años más, del año 1863 a 1920, el informe Dawson. Bertrand Dawson no era médico de familia, no era GP, era un gran médico con muchísimo prestigio en Inglaterra, había sido médico de cámara de los reyes Jorge V, Eduardo VIII y Jorge VI, y en aquel momento era el presidente del Royal College of Physicians, del Real Colegio de Médicos de Inglaterra.
Este hombre encarga un informe en el año 1920 para que estudien, para que se escriba la prospección de las necesidades en salud en la Inglaterra del siglo XX. Y se llama el informe Dawson, pero Dawson no era GP, no era médico de familia. Y en el informe Dawson, estamos hablando de 1920, es cuando se lee por vez primera el término, no sé si lo ven ustedes allí, de Primary Health Center, centro primario de salud, centro de salud, centro secundario de salud, hospital de referencia, y se conceptualiza una zona básica de salud embrionaria. 1920, informe Dawson. Fue un documento fundamental para la redacción veintitantos años después de lo que se llama el libro blanco del National Health Service, el White Paper, en el año 1944. Lo pueden leer ustedes si quieren en internet. Y ya les comento, es el primer documento donde se lee centro de salud primario y médico de familia y hospital de referencia, el informe Dawson, aunque Dawson no era GP. Vengámonos a España, 2 años después, año 1922. Recordarán ustedes que en verano de ese año el rey Alfonso XIII hace un viaje a las Urdes a instancias de Gregorio Marañón y de otros notables médicos, por las condiciones tan paupérrimas de salud y de economía que había en aquella zona. Y se crea lo que se llama el Real Patronato de las Urdes. Aquí ven ustedes a Alfonso XIII con Marañón y aquí Alfonso XIII saliendo de una de las chabolas en donde vivían estas personas. Cuando acaba el viaje, Marañón y sus compañeros redactan un informe científico de lo que estaba ocurriendo en aquellos lugares. Y gracias a ese informe, el gobierno de Madrid reacciona y envía 3 médicos con sus respectivos botiquines. Permítanme que la semana pasada tuve una amigdalitis. Gracias. Y el gobierno de Madrid envía a 3 médicos, el doctor Vidal Jordana, Oliveras y Pizarro, con sus respectivos botiquines, para mejorar la situación de la zona. Vidal Jordana, años después, en el franquismo temprano, en los años 40 y 50, se convirtió en una autoridad científica en salud pública en Valencia. Pero reflexionen ustedes un poquito. Este documento que redacta Gregorio Marañón y sus compañeros no es nada más que lo que conocemos años después como un diagnóstico de salud de la comunidad, que es el primer paso metodológico para el acercamiento científico de la asistencia primaria contemporánea. El gran internista, el gran endocrinólogo, el gran médico humanista español del siglo XX hizo, quizás sin saberlo, sin quererlo, sus pequeños pinitos en la atención primaria moderna también. Volvamos a Inglaterra, 1925. Una tarde en un hospital, un gran médico, Sir James Mackenzie, que había sido GP, había trabajado en pueblos durante 20 o 25 años y a principios del siglo XX se había ido a Londres, a algunos hospitales, a realizar investigación, se sintió mal con un dolor en el pecho, vio que lo que tenía era un infarto agudo de miocardio y mientras sus compañeros lo estaban atendiendo, a Sir James Mackenzie no se le ocurrió otra cosa que, por favor, que su discípulo, John Parkinson, si él moría, le practicara la necropsia. Murió Sir James Mackenzie y aquí hay un artículo de Tudor Hart en el que dice que Sir James Mackenzie lo más importante es que sacó la investigación cardiovascular desde el hospital hacia la comunidad. Y no solamente eso, en su actitud generosa hacia el avance científico. El resultado de la necropsia que le hizo Parkinson a Sir James Mackenzie se publicó unos 14 años después, en el año 1939, en British Heart Journal. No deja de ser un punto de humor negro inglés.
Y sabemos por este artículo que Sir James Mackenzie tenía esclerosis coronaria generalizada y tenía un atenoma tremendamente importante en la raíz de la arteria aorta. Había tenido una primera crisis coronaria en el año 1908. Saltemos otros 20 o 40 años, año 1964, Ian McWhinney, un médico inglés que sacó una beca y se formó en Estados Unidos, pero después desarrolló su carrera en Canadá, publica los signos tempranos de enfermedad. Ian McWhinney es considerado el padre contemporáneo de la medicina de familia, porque él pensaba que el médico de familia tenía que tener 3 características fundamentales. Primero, tenía que ser humano, primero de todo. Segundo, tenía que tener profundidad científica. Y en tercer lugar, tenía que ser docente también. Aquí le ven en una foto junto a Roger Ruiz del Moral, que es profesor de medicina de familia en una universidad privada en Madrid y una autoridad europea en comunicación clínica y en entrevista clínica. Bueno, nos estamos acercando al final ya. 1971, el Lancet, el gran Julian Theodore Hart publica la ley de cuidados inversos. Un artículo seminal. ¿Qué decía la ley de cuidados inversos? Algo obvio, que donde hay menos medios, las personas son más pobres, hay menos médicos, y donde hay más medios y hay más riqueza, hay más médicos. Algo obvio, algo siempre visto, pero que él lo vistió científicamente. En la era digital se está actualizando la ley de cuidados inversos en el sentido de los abueletes que no tienen acceso a las comunicaciones digitales con su médico y con sus enfermeros. Perdón. Julian Theodore Hart fue GP, trabajó en un pueblo en Gales y trabajó con Sir Richard Doll y con el mismísimo Archie Cochrane. Es el padre de un aforismo clásico en atención primaria que yo se lo recuerdo a muchos amigos internistas: señores, existe vida inteligente fuera de los hospitales. Y ya, finalizando, el gran Halfdan Mahler, que no era GP, era epidemiólogo, preventivista de origen báltico, pero que en el año 1978 convocó como presidente de la Organización Mundial de la Salud una conferencia internacional en Alma-Ata, en una ciudad perdida de una república satélite de la antigua URSS. ¿Cuál era el mensaje de Alma-Ata en el año 1978? Para sintetizar y no marearles mucho. Señores, el médico cuando hace asistencia, cuando hace una atención terapéutica, tiene que hacer prevención también. No puede perder el tiempo. Segundo, señores, el papel protagonista del médico en el siglo XIX, en el siglo XX, se ha perdido. Son equipos multidisciplinarios, donde hay médicos, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, que es la nueva figura que introduce Alma-Ata, farmacéuticos, epidemiólogos, fisioterapeutas, etcétera, etcétera. Y que no hay, tercero, una asistencia primaria de calidad si no hay investigación. Después de Alma-Ata, pues han venido las unidades de formación en medicina de familia, las plazas de titularidad en medicina de familia en la Universidad Española, la Academia Nacional de Medicina de Familia, etcétera, etcétera. Pero nosotros no tenemos perspectiva histórica para analizar esos hechos. Serán investigadores, historiadores de final del siglo XXI los que puedan sacar algunas conclusiones de todos esos datos. Bueno, mi querido Pepe, permítanos una última impostura. Si me permiten ustedes que yo sea el rey Jorge IV ahora mismo y que tenga que dar el título de Physician Extraordinary a un médico de familia único en los últimos 25 años en el distrito de Sevilla, yo se lo doy a mi amigo Pepe Lapetra, que está aquí presente. Gracias, Pepe. Aunque está jubilado hace 10 años,
que no tiene atención clínica, sus indicadores bibliométricos siguen creciendo continuamente. El día 9 de octubre tenía 38.000 citas en Google Scholar. No creo que haya muchos investigadores con esos indicadores. Gracias por acompañarnos esta noche, Pepe. Conclusiones. Vamos a sacar algunas ideas de toda esta charla, de todo este pequeño viaje histórico. El origen histórico de la medicina de familia europea posiblemente esté en la figura del GP británico. Posiblemente. Segunda, el origen del GP británico quizá esté en los boticarios, por sus conocimientos tremendos de química y por su accesibilidad, que los médicos de familia del siglo XXI seguimos persiguiendo. Tercero, Sir James Mackenzie sacó la investigación cardiovascular desde el hospital a la comunidad. Cuarto, Gregorio Marañón, quizás sin saberlo, confeccionó un diagnóstico de salud primitiva en las URDE en el año 1922. Quinta, Julian Tudor Hart en el año 1971 publica el clásico La Ley de Cuidados Inversos. Y finalmente, la conferencia de Alma-Ata supuso un antes y un después en la atención primaria universal en el año 1978. Este humilde orador ni esta institución quiere engañarle a ninguno de ustedes. Entre el 15 y el 18% de esta presentación ha sido creada con inteligencia artificial generativa, sobre todo en lo que es el ambiente científico de finales del 18 y principios del 19 en Inglaterra, del cual yo era un auténtico ignorante. Hemos utilizado las herramientas Kimi, Gemini y ChatGPT de acceso libre. Y señores, muchísimas gracias y buenas noches. Déjame un poquito. Sí. Aquí. Bueno, como tercera tarea formal esta noche, no es ninguna obligación, es un verdadero placer poder presentar a mi compañera, amiga y ex jefa, doña Inmaculada Gabaldón Rodríguez. Y para presentarla, yo no les voy a decir que el Centro de Salud Palmerita tiene el nivel avanzado de la AXA desde el año 2011. Olvídense del tema. Tampoco les voy a decir que pertenece a la estrategia IAN para la humanización de la asistencia del nacimiento y la lactancia. No, ni que pertenece a la red de espacios libres de humo de Andalucía. Tampoco. Y tampoco les voy a decir que tiene acreditación docente para el sistema AMIR desde el año 2012, ni que ofrece prácticas clínicas tanto para medicina como enfermería desde el año 2014. Prácticas de medicina para primero de medicina, para tercero y para sexto. Yo no les quiero decir eso, olvídense del tema. Yo esta noche, para presentar a Inmaculada Gabaldón, voy a hablarles de la historia del capitán Charles Plumb, que igual conoce algunos de ustedes. Charles Plumb era piloto de combate en la guerra del Vietnam, un piloto exitoso que salía con sus misiones, las cumplía, hasta que una vez, después de varios meses, pues su avión fue alcanzado con los proyectiles del Vietcong y, bueno, tuvo la suerte de que el sistema eyector de su sillón y el paracaídas funcionaron adecuadamente y llegó al suelo vivo. Lo cogieron rápidamente preso y lo metieron en una prisión del Vietcong de Vietnam del Norte, donde estuvo 6 años. Allí vio morir a muchos compañeros. Él desarrolló unos mecanismos de pensamiento y de fortaleza espiritual y de fortaleza
de la personalidad que le permitieron sobrevivir y llegar hasta el fin de los 6 años cuando quedó libre. Pues no se le ocurrió otra cosa, una costumbre muy americana. Cuando salió, se dedicó a dar charlas de los mecanismos personales que él había desarrollado para sobrevivir en una cárcel del Vietcong. Y estuvo dando charlas y conferencias durante 2 o 3 años con éxito. Estaba contento. Hasta que una tarde llegó a una gasolinera y fue a atenderle un señor y dijo: ah, usted es el capitán Charles Plumb. Ah, sí, yo soy. ¿Le gustan a ustedes mis conferencias? ¿Aprenden algo? Dice: no, yo no voy a sus conferencias. Yo soy el soldado Smith, el soldado que en el vientre del portaaviones preparaba su paracaídas por si lo tenía que utilizar. Charles Plumb se quedó cariacontecido en ese momento, cayó del caballo camino de Damasco y se dio cuenta que todo lo que estaba haciendo hubiera sido inútil si alguien no se hubiera preocupado de preparar adecuadamente el paracaídas para que él pudiera sobrevivir. Bueno, pues ahora sí, ahora les hablo de la doctora Gabaldón, de la soldado Gabaldón, que se encarga de empacar y controlar los paracaídas de todos los médicos que hemos trabajado y que trabajan en el centro de salud de Palmeritas. Los controles de calidad, las cargas de horas de trabajo, las cargas de urgencia, el gasto farmacéutico, las horas de formación, las horas de investigación. Y es verdad que tiene la suerte de tener una colaboradora sin par, que es la señora Araceli Romero, la encargada de la UAC, del sistema administrativo, del mostrador. De tal forma que en términos de álgebra sanitaria, el binomio Inmaculada Gabaldón más Araceli Romero es igual a eficiencia. A Inmaculada no se le puede decir que no porque ella trabaja más que tú. No es de los gestores que se creen que su trabajo acaba en la gestión, que los hay. No, ella se va a la consulta, hace investigación, hace docencia, etcétera, etcétera. Crea una atmósfera tremendamente positiva para la formación de médicos de familia y de residentes y promociona la investigación. Tengo el orgullo de dirigirle la tesis doctoral desde hace algunos años sobre modelos predictivos de obesidad en el tercer trimestre de la gestación, sobre datos que están en el proceso embarazo, datos que están escritos. A las gestantes no se les somete a ninguna prueba extra ni a ningún coste extraordinario al sistema. En este momento contamos como profesora mentora a doña Josefa Montoya García, directora del Departamento de Medicina. De tal forma que cada residente que egresa como especialista del Centro de Salud Palmerita se lleva al menos un paper. Aquí tienen ustedes a Carlota Blanco, a Carmen de Francisco, que salieron hace algunos años y se llevaron una revisión en Revista Española de Salud Pública. Cristina Villalba, que en la actualidad es médico forense en Jerez y en Algeciras. David Cardoso, que se llevaron otra revisión en Revista Española de Salud Pública. Sara Cabrera, que es médico adjunto al 061, se llevó un original de investigación en Semergen que tiene 6 citas en Scopus y 13 citas en Google Scholar. Rubén, que ha salido hace un par de años como mejor residente de todo el distrito de Sevilla, se llevó un original de investigación en la revista Sanfic. Y los que han tenido más suerte han sido Inmaculada y Álvaro, que han salido hace unos meses, que se han llevado un original de investigación en lengua inglesa, JCRQ2, con un factor de impacto de 2.6. Esta es una revista Open Access y esto costó publicarlo 1.400 francos suizos. Y tenemos que agradecer públicamente a la doctora Susana Padrone y a doña María Teresa Molina que firmaran la documentación pertinente para que la Fundación Progreso y Salud financiara este artículo, porque el proyecto no está financiado en concurso público. Bueno, yo ya no les tengo que decir nada más, les dejo con la doctora Inmaculada Gabaldón, que va a hablar de una cosa en la que ella es maestra.
la gestión de un centro de salud. Cuando quiera, Inmaculada. Buenas noches. Buenas noches, Reyes Moreno Pérez de Tudela, ilustrísimo y querido profesor y compañero don Manuel Ortega Calvo. Muchas gracias por la invitación a esta mesa redonda que trata sobre la atención primaria que tanto queremos. Ilustrísimos académicos y asistentes a esta mesa que trata sobre la atención primaria. Soy Inmaculada Gabaldón Rodríguez y soy la directora de la Unidad de Gestión Clínica del Centro de Salud de Las Palmeritas desde marzo del 2009. En la actualidad, la Unidad de Gestión Clínica la componen 2 centros de salud, el Centro de Salud de Las Palmeritas y el Centro de Salud de Juncal. Según la RAE, la palabra gestión proviene del latín y a gestionar se le da la definición de llevar adelante una iniciativa o un proyecto, de ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, de una actividad o de un organismo. Ha sido clásicamente definida como la realización del trabajo a través de otros. Es sin duda ayudar a que las personas se desarrollen en todas sus dimensiones, humanas y profesionales, a través de su trabajo, siendo capaces de llevar a cabo el cometido. La gestión de un centro de salud debe corresponder a profesionales de la salud que necesitan de competencias directivas, administrativas y de liderazgo, para poder con ello facilitar la tarea del conjunto de los profesionales que integran este centro. En el BOJA de 9 de abril del 2021 fue redefinida la figura del cargo intermedio y textualmente en este texto el cargo intermedio queda definido como un profesional cuyas competencias y funciones, además de las propias de su categoría profesional asistencial o de gestión y servicios, investigadora y docente, son la planificación, ejecución y el control de la actuación de los equipos de trabajo multiprofesional, como hemos visto en atención primaria, para que desarrollen las actuaciones conducentes a las metas, objetivos y resultados establecidos por la Consejería de Salud y asignados al SAS a través del contrato programa. Las competencias profesionales sanitarias son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para ejercer la atención sanitaria de forma efectiva, ética y segura, incluyendo la atención centrada en el paciente, la comunicación, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la gestión de los recursos, el dominio de las tecnologías digitales, además de la continua formación y el desarrollo profesional y un fuerte compromiso con la ética y la responsabilidad. La atención primaria de salud es la que prestan los profesionales de medicina de familia, pediatras y el personal de enfermería en los centros de salud. Por lo general, es el primer nivel de acceso de la población al sistema sanitario público de Andalucía y se caracteriza por prestar una atención integral, garantizando la globalidad y la continuidad a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como un gestor, coordinador de casos y regulador de flujos dentro del sistema sanitario. Qué importante, ¿no? Comprende la asistencia preventiva, curativa y rehabilitadora, así como la promoción de la salud, la educación sanitaria y la vigilancia sanitaria del entorno en el que vivimos. La atención primaria incluye actividades diagnósticas, terapéuticas, de seguimiento de procesos agudos o crónicos, así como de promoción, educación y prevención en materia de salud. Todas estas actividades están dirigidas a las personas, a las familias y a la comunidad bajo un enfoque biopsicosocial y se prestan por equipos interdisciplinares, garantizando la calidad, la accesibilidad, así como la continuidad entre los diferentes ámbitos de atención y la coordinación entre todos los sectores implicados. La cartera de servicios de atención primaria de salud recoge el conjunto de todas estas actividades científico-técnicas que se deben de realizar en el primer nivel asistencial, estableciendo y unificando criterios que garantizan la calidad de estas prestaciones.
Para aquellos que no conozcan cómo se trabaja o cómo está organizada la atención primaria de salud, en Andalucía les explicaré. Los servicios de atención primaria en todo el territorio de la comunidad autónoma están organizados en distritos. Estos distritos integran a su vez a demarcaciones territoriales denominadas zonas básicas de salud, y en cada una de ellas se engloban por lo general a distintos municipios, en los cuales se ubican los centros de atención primaria en los que se presta la asistencia. En el caso de Sevilla Ciudad, el municipio tiene un tamaño tal que él solo constituye por sí mismo una zona básica de salud, tan grande que se corresponde exactamente con el Distrito de Atención Primaria de Sevilla. Y el Distrito de Atención Primaria tiene como función la planificación operativa de todas las tareas que se desarrollan en atención primaria, la tarea asistencial, la de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, cuidados y recuperación para la salud, gestión de riesgos ambientales y alimentarios en el entorno, formación, docencia e investigación. La zona básica de salud, por tanto, es el marco territorial en el que se presta directamente la atención a la población. Y los profesionales adscritos a ella desarrollan su actividad dentro de los centros de atención primaria, los centros de salud, constituyendo la referencia de los servicios sanitarios públicos más cercanos a la población y en función de su tamaño, dotación, profesionales y población asignada, pueden ser de 3 tipos: centros de salud, consultorios locales o consultorios auxiliares. También existen diferentes dispositivos de apoyo que, ubicados en uno o varios puntos del distrito, dan servicio a toda la población del mismo, como son las unidades radiológicas, de fisioterapia y rehabilitación, gabinetes odontológicos, unidad de mamografía, etc. Y por último están los dispositivos de urgencias y emergencias que atienden las urgencias en atención primaria, en los puntos fijos, así como los equipos movilizables, incluyendo los servicios de cuidados avanzados en el transporte y las ambulancias de transporte urgente. Cada distrito se organiza en órganos directivos, como son la Dirección Gerencia, la Dirección de Salud, la Dirección de Cuidados de Enfermería y la Dirección Económica y de Desarrollo Profesional. Además cuenta con órganos de asesoramiento como son la Comisión de Dirección y comisiones técnicas varias. La Dirección Gerencia coordina la atención sanitaria y gestiona recursos y representa al distrito ante la ciudadanía. La Dirección de Salud evalúa la calidad y la efectividad de los servicios, mientras que la Dirección de Cuidados de Enfermería impulsa la gestión de cuidados en el área de actuación de este distrito. La unidad de gestión clínica, por tanto, es la estructura organizativa responsable de la atención directa a la población. Desarrolla sus actuaciones con criterios de gestión clínica, es decir, incorporando en la toma de decisiones el mejor conocimiento disponible, así como los criterios definidos en las guías de procesos asistenciales y guías de práctica clínica de demostrada calidad científica, y criterios de máxima eficiencia en la utilización de los recursos diagnósticos y terapéuticos. Se establecen acuerdos de gestión entre el distrito y la unidad que definen los objetivos asistenciales y los recursos necesarios para su desarrollo, con un seguimiento anual para evaluar su cumplimiento. La dirección de cada unidad tiene funciones de gestión, de organización y de evaluación de actividades, así como de representación de la unidad. Son, por tanto, funciones de la unidad de gestión clínica, la asistencia sanitaria individual o colectiva, en régimen ambulatorio domiciliario de urgencia, la coordinación con otros centros del sistema sanitario público para garantizar la continuidad, la promoción y educación para la salud, la prevención de la enfermedad, cuidados y rehabilitación, la aplicación de los planos, procesos y programas de salud, establecer programas de desarrollo de uso racional del medicamento, evaluar las actuaciones realizadas y participar en programas de evaluación y acreditación establecidos por la Dirección Gerencia del SAS, realizar actividades de formación continuada necesarias para adecuar su personal a los mapas de competencias establecidos para cada categoría profesional, así como participar en aquellas otras actividades formativas que adecuen el personal a los objetivos de la unidad. Realizar actividades de formación pre- y posgraduada correspondientes con las diferentes categorías y áreas de conocimiento que se desarrollan en la unidad,
Participar en el desarrollo de proyectos de investigación y otros estudios científicos y académicos relacionados con los fines de la unidad y cualquier otra actividad que esté fijada en el acuerdo de gestión y que sea delegada por la Dirección Gerencia. En cada unidad de gestión clínica hay una dirección que tiene el rango de cargo intermedio y que depende jerárquica y funcionalmente de la Dirección Gerencia del distrito. Debe contar con una titulación sanitaria y de ella dependen todos los profesionales adscritos a la misma. Las funciones de la dirección de una unidad son múltiples y variadas, ya que si la unidad tiene que llevar a cabo todo lo que he expuesto con anterioridad, entenderán que la dirección debe dirigir el desarrollo de todas estas actividades y otras más. Se las podría enumerar, pero creo que los voy a aburrir. La gestión es la parte de mi trabajo que menos me gusta, aunque esté aquí dando esta charla. Yo creo que lo que me pone a mí los pies en la tierra y me sirve para poder llevar la dirección de una unidad de gestión clínica es mi consulta. Creo que el gestor tiene que identificar el problema antes de que se lo comuniquen, tiene que intentar planificar el trabajo de sus compañeros intentando aprovechar al máximo y al completo el equipo. Y la gestión forma parte de una versión de una parte de mi trabajo que, como les digo, es una extensión más de mi consulta, nada más que eso. En la unidad existe una dirección, como les digo, que lo que se encarga es de organizar el trabajo y lo organiza utilizando un documento que es fundamental, que es el Acuerdo de Gestión Clínica. El Acuerdo de Gestión Clínica es un documento en el que se recogen los compromisos que ha llegado a alcanzar la unidad con la Dirección Gerencia del distrito y que va a evaluar la actividad realizada en cada anualidad. Es el documento en el que se fija el marco de gestión de la unidad de gestión clínica, así como los métodos y recursos para conseguir los objetivos definidos en el mismo. Recogerá los objetivos asistenciales, docentes y de investigación de la unidad, así como los correspondientes en promoción de la salud, prevención de la enfermedad, protección y educación para la salud. Igualmente, establecerá los recursos humanos, materiales y tecnológicos y económicos asignados para su desarrollo y será objeto de seguimiento anual. La dirección del centro diseña en cada anualidad objetivos individuales para cada profesional en consonancia con las competencias de cada uno de ellos y con los objetivos que se encuentran en su acuerdo de gestión. Tiene definido un cuadro de mandos que necesita para el seguimiento de su acuerdo de gestión y se realiza un seguimiento continuo durante el año para su mejor cumplimiento. En este diapositivo les expongo de manera sucinta pues, todas las tareas que se llevan a cabo en el centro de salud y bueno, es el acuerdo de gestión y los objetivos e indicadores que nos marcan lo que nos sirve para poder organizar la actividad dentro y fuera de la unidad, para que todo funcione de manera engranada. El equipo de gobernanza de la unidad tiene como misión principal la organización funcional del centro para garantizar con ello el mejor desarrollo de la cartera de servicios y el cumplimiento del acuerdo de gestión. Una de las herramientas con las que cuenta este equipo son los objetivos individuales, como les he comentado. Estos deben de ser objetivos medibles y alcanzables, así como ser capaces de poder diferenciar al mejor del resto. Deben de poder premiar. Una evaluación de objetivos profesionales que enrasa a todos los profesionales, evitando con ello el conflicto personal en su aplicación, desincentiva al bueno, al mejor, y hace que esta herramienta pierda su valor. Es una herramienta potente, bien usada. Por ello, la jefa del SAC, doña Araceli Romero Segura, tiene como objetivo individual establecer los objetivos de sus profesionales y evaluarlos. De igual manera, el coordinador de enfermería, don Fernando Rodríguez Rodríguez, tiene encomendada esa misma tarea con respecto al personal de enfermería y auxiliares de enfermería. Algunos otros profesionales del dispositivo de apoyo del distrito, como son el enfermero gestor de caso, la trabajadora social, la enfermera comunitaria, matrona, también se encuentran directamente vinculados con distintos objetivos y servicios de la unidad, como la aplicación del programa de forma joven, la vacunación infantil, el programa de intervención avanzada frente al tabaco,
grupos educativos como de diabetes o de manejo del paciente anticoagulado, grupos GRAFA, la vacunación antigripal, y su labor debe quedar perfectamente integrada con la del resto del equipo para que el engranaje sea lo más eficaz posible. Les paso a presentar el contenido del acuerdo de gestión que tenemos para este año 2025. Y como les comento, son muchas cosas las que se miden en un acuerdo de gestión y no solamente esas se desarrollan en el centro de salud. Tenemos, desde el punto de vista de la accesibilidad, este año tenemos una gran carga en el acuerdo de gestión, de manera que estos 5 indicadores que ven en la pantalla constituyen el 40% del peso total de los indicadores del acuerdo de gestión. Estamos obligados a ser accesibles de manera inmediata. La inmediatez muchas veces no es sinónimo de lo bueno, pero en una sociedad cada vez más digitalizada, parece ser que lo inmediato y lo que se consigue a través de canales externos y obtener una cita pronto, rápido y ya para una duda que se me acaba de cruzar por la cabeza, pues parece que es lo que se está intentando premiar. Bueno, pues por aquí va todo lo que está vinculado a la accesibilidad ahora mismo. Esto nos deja poco margen de maniobra. Es verdad que, tal y como ha hablado el doctor Ortega Calvo, estamos en una línea peligrosa en la que podemos caer en una política de cuidados inversos, dado que todos los profesionales sanitarios de atención primaria conocemos perfectamente al dedillo a nuestros pacientes enfermos de verdad, que están solos de verdad, que no tienen apoyo ni social ni familiar y que no llegan a poder alcanzar una cita porque no tienen una aplicación en el móvil que le dé cita para ese día en el centro de salud. Esto está provocando que el médico esté desarrollando continuamente una consulta cada vez más larga, con menos tiempo para dedicarle a esos pacientes que requieren mayor tiempo y no solamente una consulta telefónica, ¿no? La continuidad asistencial. Tenemos que evaluar a nuestra población asignada en función de la fragilidad funcional o cognitiva cuando llega a alcanzar más de 65 años. Esto es uno de los objetivos que tenemos en la unidad. E incrementar también los grupos GRAFA, que son grupos de autoayuda, para mejorar en cuanto a habilidades personales a los pacientes que puedan empezar a entrar en un ciclo un poquito complicado de necesidad de cuidados, de tener quejas constantes sin tener ningún diagnóstico clínico establecido. En cuanto a los cribados, seguimos trabajando en el cribado de la retinopatía diabética en pacientes mediante la exploración de la retinografía. Este es el cribado que se nos mide en el acuerdo de gestión. Hacemos otros muchos, como el del cáncer de colon, el cáncer de cervix, pero no se nos está midiendo la cobertura en esta anualidad. El cáncer de cervix ha cambiado en este año. Con respecto a las vacunas, evidentemente, aplicamos todo el calendario vacunal de la comunidad autónoma, pero hay 2 indicadores claves con respecto a la cobertura de vacunas infantiles, que son los que se evalúan para todas las unidades de gestión clínica del distrito, y son las vacunas en los niños de 2 años y la vacunación de triple vírica en los niños de 4 años. Como les digo, hay otras muchas vacunas, no solamente del calendario infantil. Por ejemplo, este año desde que se aprobó la vacuna del papiloma, también dispensamos la vacuna del papiloma en los niños varones entre los 14 y los 18 años, y todas esas actividades se desarrollan aunque no se miden. Con respecto a la eficiencia económica, pues también tenemos presupuestos. Evidentemente, somos un centro que maneja dinero público y tenemos un presupuesto, y tenemos que manejar el presupuesto con criterios de eficiencia y de manejo de dinero público. De manera que se nos mide lo que gastamos en el edificio como gastos en general, ¿no? Para nuestro funcionamiento, el gasto en farmacia, de los medicamentos que utilizamos para tratar a nuestra población, y también se nos mide una cosa que últimamente ya se está empezando a aplicar, ¿no? El poder cobrar actuaciones sanitarias que se dispensan
a pacientes que no estén dados de alta en la seguridad social. Por ejemplo, turistas o accidentes de tráfico que debieran de ser atendidos directamente por la mutua del vehículo y que pasan a ser atendidos por la seguridad social. Pues eso evidentemente no está incluido dentro de la cartera de servicios de atención primaria y se puede cobrar. Con respecto a la eficiencia asistencial, bueno, pues se nos mide cuánto derivamos y a qué especialidades derivamos, estableciéndose unos objetivos mínimos y óptimos que penalizan tanto el que deriva mucho como el que deriva poco, es decir, hay que hacer lo que hay que hacer y no otra cosa. Reducir los potenciales de prescripción, de adecuación con respecto a la sujeción farmacológica y a los riesgos de caídas en centros sociosanitarios, también se nos está midiendo. Reducir los potenciales problemas de adecuación en pediatría. Evitar la polimedicación, reduciendo el número medio de medicamentos activos prescritos por persona en atención primaria. Somos el país europeo que más consumo de fármacos prescribe y dentro de España, Andalucía es la comunidad autónoma que mayor incremento de gasto farmacéutico ha experimentado en los últimos años y es un problema del que tenemos que tomar conciencia. Manejamos un dinero público que es finito. Evidentemente, la población cada vez es más envejecida y necesita mayor nivel de cuidados. Pero también es verdad que entramos en una escalada y en una cascada terapéutica peligrosa a determinadas edades que tenemos que empezar a manejar con mucho cuidado. Mejorar la selección de los medicamentos prescritos a través de receta en base a los criterios establecidos y disminuir el uso de fármacos con riesgo de dependencia en la población andaluza, como los gabapentinoides, los derivados de la morfina, débiles y el tapentadol. Con respecto a la perspectiva de formación, se nos evalúa el hecho de tener tutores pregrado y posgrado, así como mejorar la actividad investigadora y los resultados obtenidos en el índice sintético de actividad investigadora. En todo esto comprenderán que Manolo Ortega es una figura fundamental para nuestro centro porque gracias a él y a los residentes, bueno, pues elaboran un trabajo sobre nuestra propia actividad que ha llegado a ser incluso publicado, ¿no? En cuanto a la eficiencia, pues incrementar también la cobertura de la vacunación neumocócica en personas entre 60 y 73 años o que hayan tenido un COVID con hospitalización e incrementar el porcentaje de pacientes inmovilizados con una valoración de riesgo de úlceras por presión evaluado a través de una escala que está en el sistema de IRAYA llamada Norton. Pero eso es lo que está en el acuerdo de gestión, pero no solamente hacemos eso, contribuimos también al contrato programa que, del que tiene que responder el distrito con estas otras indicadores, ¿no? Cobertura de la vacuna antigripal, según la OMS, para que la cobertura produzca realmente una protección en la población administrada, la cobertura debiera de superar el 75% en la población diana. Es un indicador muy exigente, pero bueno, trabajamos todos los años para intentar lograrlo. Cobertura de la vacunación frente al virus del papiloma en varones de 15 a 18 años, como le explicaba antes. Porcentaje de personas fumadoras que asisten a intervenciones avanzadas frente al tabaco, ya sea individual o grupal. Pacientes inmovilizados con valoración de riesgo de úlcera por presión, también aquí. Y contribuimos con más cosas. Contribuimos con el estudio Telémaco, que es un estudio que se lleva a cabo en el Hospital Virgen del Rocío, en colaboración con el Servicio de Infecciosos. Somos centro de intervención y en este estudio se está investigando qué aporta la asesoría directamente con el infectólogo en casos de dudas de tratamiento para la enfermedad infecciosa. El proyecto de estudio Criventos, que tiene 2 tesis en desarrollo, hemos colaborado con los estudios de investigación de la UCAMI. Todas las actividades que se llevan a congresos autonómicos y nacionales las realizan los residentes con la tutorización de sus tutores y con el asesoramiento estadístico de Manolo Ortega. Y bueno, nos ha llevado también en ocasiones a hacer publicaciones en revistas. Normalmente hacemos 2 o 3 al año. Y ahora mismo estamos pilotando nuevas teleconsultas con especialidades que hasta ahora no han funcionado así. Vamos a pilotar la teleconsulta en oftalmología y probablemente en urología.
Nuestra dinámica de trabajo es que nos reunimos semanalmente siempre. Los médicos nos reunimos los viernes a primera mañana para temas varios, para dar a conocer información nueva, para hablar sobre la coordinación con otras unidades, para comunicar actualizaciones que se hayan producido. Enfermería se reúne semanalmente, normalmente los martes, y el SAC, el Servicio de Atención al Ciudadano, normalmente los viernes. Sin perjuicio de esto, también tenemos reuniones de equipo en las que asisten todos los miembros del equipo multiprofesional, pues cuando hace falta. La última que hemos dado ha sido, bueno, a colación del inicio de la campaña de la vacunación de la gripe, pues por todos los cambios que ha habido este año en esta campaña y para que todo el mundo tuviera la información de primera mano y supiera qué hacer en cualquier punto de atención del centro. ¿Cuáles son los elementos limitantes de nuestra unidad? Que no son exclusivos de nuestra unidad. Estamos en este momento en el que existe poco recambio de profesionales, especialmente de licenciados en medicina, y tenemos cambios constantes en la plantilla. Tenemos también cupos en los que tenemos sustitutos mes a mes y a veces el sustituto lo cambian. Tenemos una plantilla, llegar a trabajar con una plaza en propiedad en Sevilla cuesta años y la plantilla, cuando logra esto, pues suele ser una plantilla con cierta edad, por lo tanto, la estabilidad de la plantilla es efímera. Casi nunca contamos con la plantilla al completo, por falta de sustituciones en ocasiones, y hay constantes readaptaciones para poder atender a lo planificado. Bueno, pues esto nos pasa a todas las unidades, ¿no? Es verdad, y no sé por qué, somos un equipo multidisciplinar, el de medicina, enfermería, que parece ser que tenemos una tasa de absentismo por IT mayor que el del resto de profesiones. Y esto nos afecta directamente al desarrollo de nuestra labor asistencial. La manera de entender la gestión de la unidad es entendiendo que es mi forma de entenderla y la expongo aquí. Para mí todos los profesionales son importantes, todos son buenos, todos tienen que aportar, todos deben de conocer lo que se espera de ellos y todos se dedican a una profesión vocacional, el médico porque es médico, el enfermero porque lo es, pero el que trabaja en el servicio de atención al ciudadano está trabajando en una empresa de servicio público que se dedica al cuidado, por lo tanto, ese administrativo podría trabajar en otro sitio, pero está trabajando en la sanidad pública. También tiene una vocación de servicio. Todos están interesados en hacerlo bien. Y la labor fundamental del equipo de gobernanza debe de ser dar este trabajo facilitado, claro, que el profesional sepa qué se espera de él y qué tiene que hacer. Porque todos quieren aportar, todos son importantes. He tenido la gran suerte de tener a grandes profesionales en mi equipo de licenciados, el doctor Ortega Calvo, el doctor León Asuero, que están aquí presentes, pero hay muchas otras personas, la doctora Victoria Ternero, todos tienen que aportar, incluso, profesionales que no tienen un reconocimiento público tan importante, todos son importantes, para mí todos son importantes. Entonces, el saberle dar el espacio de cada profesional dentro de este equipo es fundamental. El dar sentido de pertenencia es fundamental y creo que eso es lo que le da el cariz a la forma de llevar la gobernanza del centro. Porque hay que ser conscientes de que los grandes logros de cualquier persona normalmente no dependen de ella sola, sino que dependen de muchos corazones, manos y mentes. Muchas gracias. Gracias, Inmaculada. Bueno, si alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta, que sean lo más concisos posible y dirigido a cada una de las ponentes. Siéntate, Inmaculada, si quieres. Bueno, Isabel, voy con Tati. Yo tengo la experiencia de haber estado de director en la Casa de Cuna de Sevilla cuando era una inclusa y pasar de la parte de sanidad
a la parte de necesidad educadora. Y sé lo difícil que es la labor que ustedes están haciendo. Pero una de las cosas, cuando nosotros estábamos poniendo en marcha y haciendo programas tan ideales, que cuando tú hablas parece que estoy Alicia en el País de la Maravilla, parece que es así y no es así. No lo es. Y no es así. Entonces, lo que hicimos es plasmarlo a nivel de toda la comunidad autónoma. O sea que concretamente empezamos a hacer una jornada de todas las comunidades autónomas, de todos los centros institucionales que había, porque había concretamente, cuando yo fui a Almería, lo primero que estaba a inaugurar un macrocentro otra vez. Y entonces cuando yo le dije a los políticos de aquí, digo, es que esto ya no sirve. Esto es, y dice, ¿y ahora qué hago con el centro? Y entonces lo digo porque, claro, te oigo a ti y me da la sensación que estamos en una sanidad ideal. Y por supuesto no. Y entonces, ¿qué plan harías tú para que esta experiencia tan bonita que tenéis, y con tantos esfuerzos y con tantos fantasmas, que seguro que lo tenéis, para que efectivamente este trabajo no se quede en una zona, sino que se transmita, y ahora que parece que va a haber movimientos en el área este, que creo que puede ser una oportunidad, ¿eh? Sí. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, yo hablo de mi experiencia. Yo lo he hablado de una manera que sea fácil de entender, pero esto tiene un trabajo del día a día, de cumplir horas, de hacer un reparto de tareas que sea equitativo, de premiar siempre, de reconocer siempre los esfuerzos y bueno, y que tú seas además siempre la persona que da ejemplo, ¿no? Yo creo que muchas veces somos el equipo sin decir. Yo creo que es una forma también de... Hay que transmitirlo y hay que hacer ver lo que está bien y lo que no está bien también. Y hay que enfrentarse y hay que tener valor. Yo he recibido profesionales el año pasado en el centro de salud que cuando yo los he sentado para hacerles su evaluación anual de objetivos individuales, me han dicho que era la primera vez que alguien que se sentaba con ellos para eso. Eso me ha pasado a mí. Pero me ha pasado a mí, le ha pasado al coordinador de enfermería y le ha pasado a la jefa del SAC. Entonces, eso es una función, que no la he dicho, del cargo intermedio. Viene así publicado en el BOJA. Es una de las funciones, elaborar objetivos y evaluarlos. Es muy fácil un equipo de trabajo con el que no tengas ningún roce personal, enrasando a todo el mundo por igual. Hay que ser valiente y decirle al que lo hace bien que lo hace y al que se ha desviado, pues que podía haberlo hecho de otra manera, evidentemente. Así lo veo yo. En primer lugar, felicitar al doctor Ortega por la brillante idea de traernos esta mesa a la academia y a los ponentes por presentación. Y una pregunta directa a la doctora Reyes Moreno. He entendido que el sentimiento religioso es beneficioso de cara a estar menos solo. Esto es porque las personas que tienen un sentimiento religioso profundo se encuentran más cerca de Dios, más lejos de los seres humanos y necesitan estar acompañados, o es bien porque en los grupos religiosos hay grupos de ayuda a las parroquias y todos los centros, que esas personas que estén solas se encuentren menos solas. Efectivamente, facilitan por aquí las dos cosas. Primero, porque tienes un ideal, un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de ser amado, de ser importante para alguien como figura sobrenatural y omnipresente y omnipotente, por un lado, y por otro lado, la parroquia de tu amiga, de tu que te ve, compartes vida con ella y que te ayuda, y el grupo humano que al final es el que hace que tengas más contacto social, tanto menos aislamiento, te sientas menos solo, las dos cosas son bastante importantes. Y justo ahora que además estoy rotando en psiquiatría, me doy cuenta, que ya lo había visto en el hospital, ¿no? Pero ahora estoy más secada y lo veo de la falta de ideales, de la falta de un algo superior, de alguien que te responda a preguntas, de una doctrina, que no tiene por qué ser algo impuesto, pero que te facilita las respuestas intrínsecas de ser humano. Perdón, doctor Lucena. Bueno, primero, enhorabuena, muchísimas gracias por la presentación, tanto a los ponentes como al doctor Ortega Calvo, también el moderador. Se me ocurren muchas cosas, pero evidentemente hay que ser escueto y grano. Una pregunta para Reyes y otra para Inmaculada.
desde mi humilde opinión, esta sociedad tiene dos pandemias, una se llama obesidad y otra se llama soledad. La obesidad no lo vamos a tratar porque va a ser objeto de una mesa próximamente en esta academia. La obesidad es una de las grandes pandemias que estamos sufriendo y, por desgracia, va a ir a más. Entonces, ¿qué se puede hacer desde la asistencia primaria para combatir esta pandemia? Y ahora, para Inmaculada. Y esto es una pregunta que yo transmito desde la percepción de la calle. Es decir, no es algo que sea mi opinión, es lo que se percibe en la calle. Y no quiero que lo centre, lo polarice en el centro de salud que usted dirige, que seguro, y me consta, que es un gran centro de salud y funciona muy bien. Pero la percepción de la calle es que la asistencia primaria, es decir, el primer escalón de acceso a la sanidad, no es así. No es así. Que cuesta muchísimo trabajo conseguir la cita en asistencia primaria. Muchísimo trabajo. Entonces, si estamos hablando del escalón primero de acceso a la sanidad y ese escalón no es accesible para la población, insisto, no lo polarice en su trabajo. Me refiero en general a Córdoba, Sevilla, a Málaga. Esa es la percepción de la calle. Usted coja un micrófono ahora y se va a la calle Sierpes o a la calle Larios de Málaga y haga una encuesta. Y la percepción de la ciudadanía es que la asistencia sanitaria de la asistencia primaria no funciona. Y por lo tanto, la pandemia ha sido el gran test de estrés de esta hipotética gran sanidad que teníamos en España, que no es así. Desgraciadamente no es así. Y lo estamos viendo todos los días. Entonces, yo creo que esta mesa que hoy traemos es una mesa de reflexión, es una mesa de debate y de la que se deben sacar conclusiones. Y una de esas conclusiones es cómo se puede cambiar esta percepción que tiene la sociedad sobre la asistencia primaria. Muchas gracias. Vale. En primer lugar, yo creo que como varias visiones de esa pregunta. La primera es que yo creo que es un cambio social y demográfico tan grande que a nivel asistencial se nos pone las manos, porque la familia cambia demasiado y eso no lo podemos remediar, y a nivel social también se cambia demasiado. Entonces, la noticia que usted me ha facilitado, que no sé si la han oído, que hay un señor que llevaba 15 años fallecido en una casa y nadie se ha dado cuenta, pues eso hace ver que ya los vecinos no son importantes, que las redes familiares tampoco están bien establecidas. Entonces, eso por un lado se nos escapa de la asistencia. Y por otro, mi idea y mi proyecto de tesis es estudiar un poco cómo son las personas que se sienten solas, si tienen más o menos enfermedades y cuál es su tejido social. Y ver qué conclusiones saco de ahí. Y luego a primeras a mí me surge la necesidad de que, ya que no hay parroquias o grupos de vecinos o grupos de amigos, crear grupos de pacientes. Que eso sí que creo que también tiene un potencial importante porque se sienten reconocidos entre ellos. Entonces a lo mejor pues si los pacientes obesos se unen, pues se hacen amigos entre ellos, se sienten menos solos y encima ayudamos a su patología. Pues como eso todo. Con respecto a la accesibilidad, lo ha dicho usted al final, ¿no?, de la pregunta. Cuando llegó la época del COVID, atendíamos telefónicamente todo. Bueno, era la consigna, ¿verdad? Era una época en la que teníamos que atender e intentar adivinar por teléfono lo que pasaba y a ver si acertabas. Bueno, eso fue así. Entró en juego ahí el uso de la consulta telefónica. Entró la consulta telefónica y se ha quedado. Y entró la teleconsulta. Y la consulta telefónica se ha extendido no solamente para que el paciente consulte con su médico, sino que también se ha extendido, y no todas las especialidades para mí deben de tener, una teleconsulta. Porque al final parece ser que el paciente no lo va a ver un profesional de otro ámbito que no sea el de atención primaria, porque el paciente finalmente no va a ser atendido a otro sitio. ¿Qué pasa? Tenemos un índice en el acuerdo de gestión que no he explicado, no me he detenido en él. De todas las agendas de mi centro de salud, yo solo puedo tener reservada para el día 4 citas de cada una de las agendas para que esas citas sean ocupadas para lo que llegue ese día que no pueda esperar.
usted comprenderá que eso no me da margen de maniobra ninguno. La gestión no la realizo yo, la realizan los canales de citación. Y el que tiene un teléfono móvil con una aplicación de citas puede coger tantas citas como necesite. Yo veo a pacientes jóvenes, a veces 3 veces al mismo paciente la misma semana. Y sé que tengo a una paciente operada de cadera que le han hecho una transfusión perioperatoria y no me da tiempo de ir a verla. Y he tardado en ir a verla 10 días, porque me saturan las consultas con consultas de ese tipo de consulta telefónica, tengo un grano, tengo un acné, que me recomiendo usted que ponga. Yo creo que hemos banalizado el acto médico a través del uso del teléfono. Y el acto médico, sea por teléfono o sea de manera presencial, hay que darle el empaque que tiene. La mitad de las consultas telefónicas son no necesarias. Si hacemos un análisis de lo que hemos visto al final del día, de todas las consultas que hemos visto, aproximadamente diría yo que en torno a unos 5 citas eran necesarias. El resto eran completamente superfluas, por cosas repetidas una y otra vez, una y otra vez. Hemos creado una dependencia de los cuidados que parece que es que el médico te tiene que decir cómo vivir. Y como estamos ahí, hemos caído, creo, estamos ahí en la política de los cuidados inversos. Estamos atendiendo al que no nos necesita. Y eso es muy peligroso. Creo que eso es un fracaso, totalmente. No es llegando donde sabemos que está la enfermedad. Y lo sabemos dónde está, pero llegamos. Nos tienen encorsetados con la demora, con ser accesible, con que no haya filtros para esas consultas repetidas y estamos mal aprovechados. Dado el interés de la discusión, ruego que a las personas que pregunten sean muy sobrias en sus preguntas y tremendamente económicas. A fuer de ser injusto, la doctora Carmen tiene la palabra si quiere hacer alguna pregunta. El doctor Federico Argüelles también. Primero felicitar a la mesa, darle las gracias. Cuidado. Y decirle que a la directora de unidad que discrepo en alguna cosa con usted. Y una de ellas, yo fui muchos años especialista de amputados dentro del servicio de medicina de rehabilitación y en un momento dado directora de unidad. Y entonces quiero aquí en esta casa, Santa Casa, recordar esa frase de los modernos estados occidentales están al límite de su capacidad de las prestaciones sociales. Son necesarios tal, eficiencia, efectividad y eficacia. Archie Cochrane. Por tanto, cuando fui jefe de unidad de gestión, conocí esa parte que era absolutamente necesaria para llevar la salud con una cierta justicia social. Para mí, ya me callo, hay 2 joyas de la corona. Una es estar siempre buscando esos núcleos que puedes en el servicio, en su caso distrito, mejorar. Y la otra joya, la que sí la ha dicho usted, el acuerdo personal, que sientas al compañero, como te enseñaron en la escuela, das la mano, lo sientas ahí, los 2 solos, ¿no? Te cuesta orfidal y medio con cada uno de ellos. Y ahí es donde veo una gran mejora en objetivos e indicadores. Y era una reflexión de Archie Cochrane. Gracias. Gracias. Vale. Sí. Gracias. Adelante. Yo quiero felicitar a los ponentes porque es una oportunidad, quizá más que para preguntar con eficiencia, para compartir sensibilidades, porque me da la sensación de que nuestro espíritu es común, es mejorar la atención de todos. No. En cuanto a lo que yo estoy muy sensibilizado, creo que en algo estamos fallando, sobre todo si nos comparamos a otros países occidentales. Y me ha despertado la idea, porque ayer estuve en un año donde se definía como la soledad de la mujer embarazada de forma imprevista era un factor de riesgo grandísimo para que tomara una decisión del todo irreversible, que es la interrupción. Como es una línea de investigación suya, yo le animo que igual que hay grupos de mayores de 65 que se sienten solos, puede haber gente de mi edad, no, más jóvenes, que se pueden sentir solas y tomar decisiones que desde luego podrían ser evitables. Y para la otra ponente, cuando
intentamos que el acceso a la medicina primaria sea accesible, tengo que decir que la accesibilidad es el factor más importante para que las adolescentes puedan tener un método de planificación familiar y prevenir aquello que Hilo, la primera ponente, no tengan que tener ese tipo de responsabilidades. Hecha esta reflexión, en su centro o incluso ante sus superiores, ¿se les transmite ese gran fracaso que tiene el siglo XXI en cuanto al embarazo in vitro? ¿O qué ideas les surgen a ustedes como responsables de esas líneas? Empiezo yo, si te parece. La zona en la que trabajo es Nervión. No tengo ese perfil de pacientes en la zona, es raro, es raro. No tengo estadísticas, pero es extraordinario el hecho de cursar un IBE en el centro de salud tanto de Palmeritas como de Juncal. Hay zonas de transformación social dentro del distrito Sevilla en el que te pueden dar esa información probablemente mejor. Creo que ese tipo de disfunción tiene que ver también con un perfil social y de ubicación, ¿no?, del centro de salud. Yo no tengo esa percepción. Yo, pese a mi corta experiencia, estoy de residente en el Centro de Salud de la Candelaria, en Los Pajaritos, y sí que es verdad que he visto mucha necesidad de más formación en métodos anticonceptivos y en planificación familiar. Y entonces creamos una iniciativa que era ir a los institutos a hablar sobre métodos anticonceptivos y qué opciones había, ¿no? Y un poco de educación sexual. Entonces dejé de ser doctora para ser maestra 3 días y fueron de las charlas que más les interesaron a los alumnos. Teníamos alumnos desde 12 a 14 años, que es como la edad más importante, y las preguntas eran completamente desorbitadas, porque hay un acceso a una información que creo que no está capacitada realmente para su forma de desarrollo y su capacidad mental. Y entonces somos de los únicos centros de salud en Sevilla que pone DIUS. Y bueno, pues más que eso no le puedo contar, pero sí que es verdad que también cuando acabe esta línea de investigación, si Dios quiere y sale todo bien, me gustaría seguir en adolescentes y en personas jóvenes, porque cada vez es mayor. Argüelles, doctor Martín, doctor Milán, por favor, sean ustedes los más sintéticos posibles. Me adhiero a las felicitaciones a los ponentes y 2 preguntas muy breves. En primer lugar, ¿hay alguna medida para disminuir la falta de cumplimiento de las citas en los ambulatorios? ¿Está programado, está pensado modificar eso? Porque creo que es un punto muy importante a considerar. Sí, y en segundo lugar, ¿en los programas de prevención está incluida la prevención del suicidio, algo que está alcanzando cotas realmente alarmantes? Muy buena pregunta. Sí. Con respecto a la primera pregunta, no existe ningún sistema. Pues es hora de tenerlo en consideración. Bueno, por ejemplo, mire, yo por ejemplo soy la que infiltra en mi centro de salud y tengo por norma que la cita de infiltración, el día, en esa tarde, se van a ir a hacer la infección. Suelen ser 6 pacientes citados y hay días en los que me faltan 4. Y se les ha llamado por la mañana para recordarle que tenían la infiltración. Muy bien. Cuando un paciente pide cita demoraba por 2 meses. Claro. Ahí no podemos hacer más. Pues algo para hacer. Telegráfico, pero en relación a atención primaria pediatría es muy intensa. Mi pregunta es la siguiente. Un médico de familia de atención primaria que trabaja en Las Palmas no va a ningún tipo de problema en atención a la infancia. Pero ¿qué hacemos con ese médico de familia que está en un medio rural y no hay pediatra, que está en una gran zona de recursos? Parece que en Europa, en Australia y en Canadá hay programas para que los médicos de atención primaria en pediatra puedan atender a los niños. Pero hay algunas premisas que se deben cumplir. Una formación adecuada, que aquí tenemos, unos protocolos muy claros y facilitar consulta de apoyo a ese médico de familia y potenciar estos países, incluido sobre todo, me dicen Canadá y Australia, la telepediatría. ¿En qué posición estamos? ¿Cuál es la situación que tenemos? Muchísimas gracias, doctor Martín. Voy a contestar yo a esta pregunta porque he vivido esa experiencia. Se suele actuar con mucha sensibilidad y muy poca especificidad
hablando en términos de epidemiología clínica y diciendo siempre, comunicando que uno no es pediatra. Pero también es verdad, y lo hemos hablado alguna vez, que la poca o mucha formación pediátrica que tenga el médico de familia, absolutamente necesaria, le reporta en la mayoría de las ocasiones grandes satisfacciones. Pero es cierto lo que usted dice. Bueno, ya no depende de nosotros. Gracias, Martín. Ahora, una pregunta muy a quien me la quiera contestar. ¿Cuál es el principal obstáculo que se encuentra con la atención primaria diaria? Uno. Hay muchos, pero decirme uno. No sé si la doctora Gabaldón es la más. El tiempo. El tiempo. La gestión del tiempo. Es lo más importante. Hacemos tantas cosas, es tan difícil organizar la tarea y estamos sujetos a tener la puerta siempre abierta al último que llega, que pide cita, que es una urgencia, que no puedo esperar a mañana. Eso encajarlo en un centro que tiene que hacer formación, la gestión de tiempo es lo más importante. Declaro en nombre de don Carlos Infante, presidente de esta institución, clausurada esta mesa redonda. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas